Bueno, buenas tardes. Espero que estén ya todos bien despiertos, que vamos a hablar sobre un tema que, bajo el punto de vista de todos los que estamos aquí y de muchos de los que estáis por ahí, es un tema de capital importancia. Y es cómo se está aceptando socialmente el desarrollo de los proyectos que hay en tramitación en las distintas comunidades autónomas. Entonces, yo tengo aquí unas preguntitas y vamos a empezar un poco con el tema. La primera pregunta que yo se la dirijo a todos los que estáis aquí, y casi me incluyo, ¿cómo se ve desde cada una de las asociaciones o entidades el impacto actual que está teniendo el sector del biogás biometano en la sociedad? Digamos que Hola, buenas tardes a todos. El impacto del biogás y del biometano todavía está por llegar. Realmente está casi todo por construirse y su impacto va a ser enorme y sumamente positivo. Sumamente positivo porque en los próximos años se van a tratar decenas de miles de toneladas de residuos, se van a generar decenas de miles de toneladas de fertilizantes orgánicos y se va a descarbonizar en una parte muy relevante el sector primario español y ayudar también a descarbonizar el sector industrial y del transporte. Es el futuro. Pero lo que nos encontramos en la actualidad es, yo suelo decir que el biogás ya ha explotado, pero todavía no lo estamos viendo porque los proyectos están en tramitación. Y ahora lo que ha surgido es pues, esta componente que tanto nos preocupa a todos, de contestación social, derivada muchas veces de una manera sumamente injusta de otros sectores, o otras reticencias que ha habido, por ejemplo, a la ganadería industrial o a otros tipos de actividades económicas. Y lo que ahora pues, ciertamente nos está afectando y nos obliga como sector a hacer las cosas intachablemente bien desde un punto de vista ambiental y a comunicar mucho y a ser todo lo pedagógicos que podamos. Y ser resilientes ante, ante gente que nos va a costar inicialmente el hacerles ver las bondades y lo infundados de muchos de sus temores, pero que no tengo la menor duda de que con el paso del tiempo, cuando estas plantas de biometano que ahora mismo se están gestando sea una realidad, pues se va a demostrar que el sector tenía razón. ¿Y para eso qué hacemos? Para eso tenemos que hacer lo que ya están haciendo muchas empresas y muy bien. Tratar de comunicar, tratar de interaccionar con los agentes sociales y tratar de hacer proyectos que sean sostenibles desde un punto de vista económico y ambiental. Pero como he dicho, yo creo que ahora mismo el sector está haciendo las cosas lo mejor que puede y a lo mejor hay que mejorar fundamentalmente algunos aspectos vinculados con la comunicación. Yo creo que también que con que todas las renovables somos demasiado ingenieros y como tales muchas veces nos ha faltado el aspecto de comunicar, el aspecto de saber llegar a la gente y demostrar las bondades. Porque además que no es fácil muchas veces en proyectos que van a manejar volúmenes grandes de residuos, es sumamente fácil atacar, es más fácil destruir que construir. Por así decirlo, la parte dura del trabajo nos toca a nosotros, a los del sector del biogás. Pero no tengo la menor duda de que se va a hacer y que vamos a acabar imponiéndonos porque, como dicen, la verdad y lo que es correcto se acaba imponiendo solo. Cataluña, ¿cómo se ve esta situación? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y muchas gracias a Bebiom y a EVIC por invitar al clúster de la bioenergía de Cataluña en este fantástico evento que año a año nos une en Valladolid. Bueno, yo diría que un poco vamos a disentir entre los ponentes, ¿no? Estaremos básicamente de acuerdo. Lo que quizá es más preocupante es que tenemos un problema y hemos de afrontarlo, porque el problema existe, ¿no?
yo creo que el crecimiento del biometano es una realidad imparable. Esto lo estamos viendo porque en el contexto europeo donde nosotros nos inserimos, evidentemente es así. Hay unos objetivos, hay una dirección clara y, por tanto, bueno, lo tenemos todo para triunfar. Esta es la realidad, lo tenemos todo para triunfar. Es la renovable con más beneficios sociales, medioambientales, sin lugar a dudas. Pero también puede ser una oportunidad en peligro si las cosas no las hacemos bien. Yo creo que aquí está, ¿no?, el semáforo en ámbar, ¿no?, de posible contestación social, que a veces pues, es muy fácil llenar las culpas al otro, pero a veces probablemente también si las cosas entre todos las hiciésemos mejor, pues nos evitaríamos estas problemáticas, ¿no? Por tanto, si lo hacemos bien, no debería haber contestación social. Sin duda, esto implica unas buenas prácticas a nivel del rigor, de explicación, etcétera, etcétera. Pero esto nos implica a todos. Implica a las administraciones públicas, pero también implica a los promotores desarrolladores. Esto es así. A veces tenemos que hacer autocrítica porque hayan habido cosas y hechos que no se han digamos, realizado lo suficientemente bien. Sin lugar a dudas, y estaremos todos de acuerdo, yo siempre propongo que hay una parte de todo el procedimiento, del proceso de ingeniería de proyecto, que no se tiene muy en cuenta y que para mí es fundamental. Y yo intentaré, a lo largo de esta ponencia, de esta mesa redonda, ponerlo sobre la mesa, que es toda la estrategia de inteligencia previa y comunicativa. Intentar entender, comprender para convencer. Y esto, evidentemente, es información, pedagogía, pero es que tenemos un problema, lo he dicho al principio, sin aceptación social peligra la transición energética. Sin aceptación social, probablemente todos los planes públicos o de desarrollo privado pueden ir al pique. Y esto es así. Y eso es lo que debemos entender. Nosotros, por nuestra parte, desde el clúster, pues estamos haciendo lo que podemos, una labor de concienciación, de divulgación, con actos, jornadas en el territorio, etcétera, etcétera. Hemos elaborado esta guía del Biogás Impulsa, del desarrollo sostenible, que tiene, digamos, tiene una gran trascendencia y también con AEBIC pues la hemos implementado a nivel de todo el conjunto de España. Y deciros, simplemente para acabar este apartado, que se habla mucho de la colaboración público-privada, en este ámbito también. Pero es que es un concepto que para mí, la colaboración público-privada, que se utiliza para todo, está superada. Y entiendo que es mucho más importante hablar de responsabilidad compartida público-privada que de colaboración. ¿Por qué? Porque la responsabilidad compartida exige complicidad y exige también compromiso de llegar a unos objetivos y evaluar unos resultados. Y ahí la colaboración es simplemente, pues te doy una subvención y ya colaboro. No. La responsabilidad compartida es un proyecto social de implicación entre lo público y lo privado. Sin duda. Joan. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sumarme al agradecimiento a Bebión, a EBIC, por la invitación a participar en una mesa en una cuestión de suma relevancia. No puedo estar más de acuerdo con Luis, con Jordi, sobre lo que es la relevancia de la aceptación social, la licencia social para operar. Por descontado, a veces no hace falta convencer a nadie. Yo creo que estamos muy convencidos, todos los que estamos en esta sala, de la importancia de los gases renovables, la importancia del biometano, su contribución a la descarbonización, su contribución a la correcta gestión de los residuos y la contribución a la generación de ese empleo de calidad, esa riqueza en el territorio, con lo cual, sobre los beneficios indudables de los proyectos de biometano no creo que sea necesario ahondar. Luis apuntaba una cuestión que es muy relevante, el tema del compromiso de las empresas, del conjunto de las empresas, en la excelencia en esos proyectos. Yo creo que un concepto clave, el tema del rigor en la ejecución, el rigor en la ejecución de los proyectos. Porque nos encontramos en una situación donde, si me permitís, por descontado, a veces si lo veíamos en la mesa anterior o en la sesión anterior, todavía tenemos recorrido tecnológico, la importancia de la innovación tecnológica, pero permitidme decir que es una tecnología madura y probada. Y la muestra es el volumen de proyectos o de plantas de biometano que teníamos en Europa. Esta mañana la EVA daba una excelente radiografía de dónde estamos a nivel europeo.
Por lo tanto, el reto tecnológico exige seguir avanzando, pero no es el problema. El reto regulatorio o la barrera regulatoria existe, por descontado, y nosotros como asociación desde Sedigas creemos que es importante el tema de poner el biometano como un objetivo país, es decir, no solo de la administración territorial, que obviamente es imprescindible, las estrategias regionales, territoriales para el apoyo del biometano, pero es imprescindible que lo pongamos en la agenda política energética como un objetivo país. Pero vamos cerrando ese puzzle, es decir, vamos avanzando en la definición de ese marco regulatorio. Para mí el gran problema en estos momentos es la aceptación social de los proyectos. Tenemos el mejor de los marcos regulatorios, podemos hacerlo como empresas de la mejor manera impecable, pero si no conseguimos esa licencia social para operar, estoy de acuerdo con Jordi, el tema de, pues no veremos ese despliegue o ese aprovechamiento de todo el potencial de biometano existente. Como asociación, creemos que tenemos que trabajar de forma cooperativa, colaborativa, y no puedo estar más de acuerdo, administración pública, empresas, entre las empresas a la hora de identificar nuevos enfoques y nuevas prácticas. Nosotros desde Sedigas organizamos y realizamos hace un par de semanas una jornada interna de trabajo muy centrada en el tema de la licencia social para operar, sobre todo a la hora de identificar mejores herramientas para ser capaces de 3 elementos. Trasladar ese rigor desde la transparencia y desde el rigor. Tenemos que explicar los beneficios a nivel, ya no a nivel macro, porque por descontado todos podemos hablar de los beneficios medioambientales, sociales y económicos para el conjunto de la economía española, para el territorio a nivel local. Tenemos que ser capaces de trasladar que estos proyectos son para el territorio y tienen que adaptarse al territorio. Esta mañana uno de los colegas que ha participado lo comentaba, el tema de no revertir la ecuación, no que se adecue el territorio para los proyectos. Yo creo que esta visión es muy importante. Y aquí la comunicación efectiva y sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las preocupaciones y las percepciones de ese ciudadano de a pie que tiene un desconocimiento de lo que es el biometano y su preocupación inmediata es ¿esto qué es y cómo me va a afectar a mí aquí? Y aquí yo creo que pues obviamente tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica de creemos que hemos trabajado en la excelencia de los proyectos, en la excelencia en el marco regulatorio, pero tenemos que seguir insistiendo, trabajando de forma proactiva en esa excelencia en la comunicación y en la incidencia pública para modificar esa percepción social de los proyectos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las 3 intervenciones han dado el punto clave. Tenemos que ser, primero, muy claros en los planteamientos, tenemos que saber explicar de qué se trata esto, porque lo que están percibiendo en esas comunidades que están en contra de estos proyectos, bajo mi punto de vista, están recibiendo información tendenciosa que va en contra total. Pero estoy también de acuerdo en que tenemos que hacer autocrítica y quizá yo que tengo un poco más de experiencia en la parte del desarrollo de la biomasa, en la parte eléctrica desde hace más de 20 años, esto también nos pasó en su momento. Y nos pasó, ¿y cómo se consiguió contrarrestar? Pues yo creo que sin ninguna duda, siendo didácticos, yendo a las zonas donde se quieren hacer las intervenciones y contar lo que es. No puede ser que al final se nos anticipe la gente que está en contra, que tenemos que ir nosotros antes a contar lo que es, cómo se hace, por qué tiene éxito en otros países y no va a tenerlo aquí. Señores, no puede ser que en Alemania, como nos decían esta mañana, haya 10.000 plantas, en las zonas rurales estén encantados con estas instalaciones y vengamos aquí y tengamos un 40 o un 50% de instalaciones en proyecto que tengan una contestación social. ¿Qué estamos haciendo? ¿No estamos planteándolo bien? ¿No estamos siendo claros? Esos empresarios que están promoviendo esos proyectos, ¿realmente quieren hacerlos? ¿O quieren conseguir papeles y luego venderlos? Es un tema que ha pasado en otros desarrollos de energía. En este caso,
yo creo que no estamos hablando tanto de energía como de otras cosas, como de gestión de residuos, como valorización, como puesta en valor de unos recursos ociosos en este momento y problemáticos. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser, me parece muy bien lo de colaborativos, no solo con las administraciones, sino entre todos nosotros, entre las asociaciones que tenemos detrás de nosotros muchísimas empresas que están dispuestas a apostar por este sector, a invertir en este sector y yo creo que debemos ser, como digo, colaborativos e intentar explicar todos con un mismo mensaje que esto es positivo, es sostenible y que al final es una solución estupenda como país. Ahora voy a hacerle una pregunta a Jaime, porque claro, Jaime está en un puesto donde recibe esos cientos y cientos de alegaciones que manda normalmente desde estos colectivos, en muchos casos cientos y cientos de alegaciones iguales, porque se las hacen a multicopista y tal. Entonces, ¿qué tipo de alegaciones a los proyectos está recibiendo la Administración? Bueno, en muchos proyectos estamos recibiendo una cantidad muy importante de alegaciones, lo que bueno, pues para nosotros es un hándicap muy importante en la gestión de los expedientes por el tiempo que se tarda en gestionarlas, básicamente. O sea, no porque el fondo de la cuestión tenga sentido o no. Sí que es cierto que hay dos tipos de alegaciones, básicamente. Unas que te dicen, oye, es que pasan muchos camiones, oye, es que huele mucho estas plantas, que se rebaten fácilmente, u otras más absurdas todavía, como es que emite ácido sulfúrico. Bueno, pues vamos a ver, esto lo rebatimos en 2 segundos, no hace falta darle muchas vueltas al tema, ¿no? Hombre, lo de los camiones, pues podemos darle alguna vuelta más. Y después hay otro tipo de alegaciones que a mí son las que realmente me preocupan, ¿no? Que son alegaciones que muchas veces pues, van vinculadas a la ubicación de la planta, a cuestiones urbanísticas, a que bueno, pues hay una proximidad de algún centro de interés bien natural o bien cultural, o alguna cosa así que puede dar lugar a que efectivamente no sea viable la planta en ese emplazamiento. Ciertamente son alegaciones importantes y que hay que tenerlas en cuenta, como todas, por supuesto. Pero en este caso, pues sí que es cierto que entra de lleno en lo que es el proyecto y es en alguna cosa que ya se ha comentado. Necesitamos proyectos maduros, necesitamos proyectos que estén bien desarrollados, necesitamos proyectos. ¿Y la otra es? Necesitamos proyectos que sean coherentes, ¿no? Y que estén bien estudiados, o sea, que se haya estudiado bien el previo de ¿voy a poder conseguir el permiso para construir aquí? ¿Sí o no? O sea, esto hay que estudiarlo bien, ¿no? No puede ser que después, a mitad de camino, te encuentres con que es que hay unas normas por ahí del pueblo, no sé qué, y que no me van a impedir construir esto aquí, ¿no? Que nos ha ocurrido. O sea, en la Junta hemos tenido algún caso en el que hemos tenido que denegar o algún proyecto se ha caído precisamente por una cuestión urbanística de un tema que no se había estudiado adecuadamente desde el principio. Entonces, este tipo de cuestiones son muy importantes y claro, yo creo que esas son las que hay que estudiar previamente para hacer que el proyecto que se presente, efectivamente sea un proyecto maduro, coherente, razonable y que no tenga deficiencias en estas líneas, ¿no? Evidentemente, yo creo que va en la línea de lo que venimos diciendo, ¿no? Los proyectos los tiene que presentar empresas que tengan realmente intención de sacar adelante esos proyectos, que los hayan estudiado en condiciones. Yo creo que todas las empresas que están involucradas en estos desarrollos, en general, tienen la capacidad técnica de poner blanco sobre negro proyectos creíbles, sostenibles y defendibles. Pero claro, cuando quien aparece lo único que busca es ponerse encima del tubo y le da igual
si está a 300 metros o a 500 y que el tráfico pase por la única calle del pueblo y demás, pues es empezar con mal planteamiento, ¿no? La verdad es que decir, oiga, alejémonos del pueblo, tenemos que hacer un ramal de 500 metros o de 1 kilómetro, ¿cuánto vale? 1 millón en una inversión de 20, tampoco es una cosa que limite el desarrollo de ese proyecto, sobre todo si lo hace viable, porque no vas a enfrentarte a unos vecinos que de repente se van a encontrar con una instalación que la tienen encima. Por lo tanto, tenemos mucho que hacer y, como digo, el mea culpa de nosotros en algunas situaciones y que aprendamos de todos estos. Ese decálogo de buenas prácticas que hemos hablado de poner sobre la mesa, que me imagino que es parte de lo que vosotros presentáis, yo creo que es vital y que lo cumplamos todos, porque es una manera de evitar estas cosas que están pasando en este momento y que al final son las que pueden bloquear el desarrollo de este sector. ¿Me permites? Dime, sí. No, simplemente para complementar lo de las alegaciones, hablamos de alegaciones formales y legales, las que tienen un cauce y las que evidentemente tienen un procedimiento legal y una seguridad jurídica. Pero hay un conjunto de alegaciones, entre comillas, que forman parte del argumentario, más que alegaciones, son un argumentario, que no se ven legalmente, pero existen. Y estas son las que hacen más daño. Es decir, el argumentario de que todo proyecto es macro, esto forma parte del argumentario, yo lo he visto, de que aterriza una multinacional, esto no es una alegación, es un argumentario y existe, de extracción de recursos del territorio, esto existe, no tocar el paisaje, toda esta sensación de preservacionismo paisajista, que es la antítesis de lo que es la ecología o el ecologismo. Esto es lo que existe. Y lo que a mí me preocupa es esta excusa de no estamos en contra del biometano. Que es decir, biometano sí, pero no así, que es lo mismo decir biometano sí, pero no aquí. Todo este mejunje del mundo NIMBY, ¿no? que al final nos lleva a hacer cosas raras. Cosas raras, y advierto que en Cataluña, concretamente en la zona del Ebro, empiezan a pasar con una planta fallida, digamos, del sur de Cataluña, que ha motivado que unas plataformas a nivel de pueblos se hayan unido para promover mociones en los pueblos pueblos libres de biogás, para que nunca se instalen plantas de biogás. Lo digo ya aviso para navegantes, ¿no? Porque a veces pasan estas cosas y al cabo de 2 meses empiezan a pasar en todas las partes de España, ¿no? Es uno muy rápido. Es el ecologismo de inacción llevado a su máxima expresión. Y al final es buscar la creación de modelos absolutamente insostenibles. Efectivamente. Y con un añadido, y acabo, saben cómo presionar y a la persona que deben presionar. Y presionan al alcalde y presionan al ayuntamiento porque conocen que es el eslabón más débil de la cadena de decisiones. Y eso, sin lugar a dudas, debemos tenerlo en cuenta para todos los proyectos. Es decir, hay que preservar la figura y las competencias municipales. Lo digo para que tengamos en cuenta. Lo que está claro es que se emplean todo tipo de argumentos falaces, de palabras clave. Antes lo hablábamos en la comida. En una reunión de vecinos de un pueblo donde se pretende hacer una planta de biogás, alguien de los que están promoviendo el que no se haga esa instalación, en un momento dado y de forma un poco, deja deslizar la palabra cancerígeno y entonces ya estamos echados a perder. Y eso es meter a la población en una disyuntiva que realmente es compleja. Entonces, claro, yo creo que eso pasa porque nosotros vayamos antes a esos sitios, contemos lo que es, expliquemos. Nosotros antes contaba, tenemos un proyecto, en este momento nos están fabricando un vehículo, un tráiler exposición, que vamos a emplear durante los meses de invierno
en visitar 250 municipios de menos de 50.000 habitantes por todo el país con equipos de biomasa térmica, y durante el resto del año vamos a visitar zonas donde se pretende hacer instalaciones de biogás, biometano, y, de acuerdo con las asociaciones, poder lanzar un mensaje creíble, un mensaje real de lo que es una instalación de estas y lo que se pretende con ellas y lo que son, y contestar las preguntas de todo tipo que nos puedan hacer las poblaciones, la gente de esas poblaciones. Yo creo que eso es algo importante, ir nosotros antes de que los temas se pudran, ¿no? Porque si no defendemos nosotros contando nuestra verdad y nuestras soluciones, pues vamos a estar perdidos, ¿no? Sí. Yo, un poco por añadir, y estoy de acuerdo con Jaime, dices todas las alegaciones que os toca vivir desde la Administración, algunas con un componente técnico vinculado al proyecto, otras vinculadas a lo que son fake news o rumorología, que no se corresponde con la realidad, pero no puedo estar más de acuerdo. Es decir, en esa fase del proceso de tramitación, más allá del excelente trabajo que vosotros podáis hacer, identificar cuestiones mejorables del proyecto o cuestiones que no se corresponden con la realidad, yo la preocupación es que en esa etapa, si se ha llegado a la fase de alegaciones, el daño ya está hecho. Entonces, la percepción social es muy difícil de revertir. Y yo en esto, Javier, el tema de, creo que es importante desde a nivel empresarial, desde ese rigor, desde esa transparencia, una comunicación efectiva, con la colaboración entre todos los actores y las asociaciones, pero ya no en esa fase de comunicación de crisis, sino en la fase previa de inicio del proyecto. Jordi hablaba del proyecto Terres de l'Ebre. Yo soy de la zona, sé cuál es el proyecto, sé lo que está pasando, y no puedo estar más de acuerdo de también acompañar a la hora de explicar los beneficios tangibles micro a ese eslabón que es la administración local. La administración local, este consistorio, que obviamente puede ver todas esas ventajas, pero que se puede encontrar con una realidad de esta naturaleza. Y en ese sentido, y os invito a todos a nivel de asociación, en octubre organizamos con la Federación Española de Municipios y Provincias una jornada de trabajo centrada con responsables del ámbito municipal, alcaldes, regidores, la propia federación, sobre todo para poder compartir esas buenas prácticas y alcaldes de diferentes colores políticos, de diferentes territorios, puedan explicar las bondades alrededor de un proyecto que se ha instalado en su propio territorio y que pueda servir como un referente para otros municipios que se puedan encontrar con una situación como esta. Yo creo que son este tipo de actuaciones las que nos corresponden como asociaciones a la hora de desarrollar esta comunicación efectiva, que no sea la fase final, es una estrategia de lluvia fina que nos debe garantizar que todo ese potencial se despliegue y se pueda materializar para el beneficio del conjunto de la sociedad. Pues yo creo que, dicho eso, hay que crear un grupo de trabajo entre todos y ver la mejor forma de atajar este problema, y a mí me parece muy interesante formar e informar a los municipios para que ellos mismos sean capaces de defender esas instalaciones, independientemente de que tenemos que ir a contarle las cosas a la población. Porque, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que aparece alguien en un ayuntamiento, le habla de inversión y de empleo, y claro, el alcalde dice, bueno, si se lo va a autorizar una administración, pues será algo que está bien. Pero no tiene esa conciencia de saber un poco de lo que se trata el tema, ¿no? Entonces, muchas veces ese municipio se queda tranquilo pensando en eso, que va a haber un departamento de tramitación ambiental que va a decir, pues esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Pero eso no convence al vecino. Eso no convence al vecino. Entonces, hay otro tema. ¿Cuáles son las principales críticas a las instalaciones de nuevas plantas que estamos recibiendo? Bueno, yo creo que ya las han comentado de una forma u otra a lo largo de esta charla. El que se las denomine como macroplantas. ¿Qué es una macroplanta? Ciertamente es un concepto tremendamente vago y difuso, pero que se está empleando para atacar a las plantas. Además, es algo muy curioso, porque al final
aparecen muchos proyectos nuevos, a todos se les acusa de que van a traer residuos de muy lejos. Yo digo, si hay tantos proyectos nuevos, realmente o hay un problema muy serio de residuos, que lo hay, y por eso están apareciendo estos proyectos, oye, o si no está el problema de residuos, no van a venir los residuos de lejos. Entonces, claro, la cuestión es que es un ataque tremendamente vago, manchado en muchísimas ocasiones y seamos claros, de mentiras clarísimas y bulos. Sí. Como dice mucho, la maquinaria del fango se está aplicando contra el biogás de una manera exhaustiva. Podemos criticarnos mucho el sector del biogás, podemos ver proyectos que eran mejorables, podemos incluso pensar en ubicaciones mejorables o en prácticas técnicas mejorables. Pero la mayor parte de proyectos de biogás que ves, o cuando tú ves el nivel, por ejemplo, de los expositores que tenemos aquí, estás viendo auténticos empresones y empresas con un nivel de responsabilidad social corporativa enorme. Y el criterio técnico y de ubicación de los proyectos que está empleando en la actualidad es bueno o muy bueno en la gran mayoría de casos. Ahora, cuando uno analiza el nivel de crítica o los argumentarios contra los proyectos de biogás, creo que no podemos ver una equivalencia en el nivel de esta crítica. Realmente se va a un nivel sumamente sensacionalista, populista y con argumentos muy endebles. Pero eso no hace que tengamos que subestimar la gravedad del problema. Claro. Es un problema muy serio, el problema más serio que tiene el sector en la actualidad. Y están cayendo muchísimos proyectos. Se está atacando a los alcaldes de una manera Brutal. rozando o plenamente no democrática. Delante mío han agredido a un alcalde. Delante mío se han hecho auténticos scratches. No hay una comunicación con la otra parte. Y esta es la realidad. Por eso, y volviendo a lo que se dice antes, y creo que, Javier, tú lo has definido perfectamente. Hay que comunicar, sí, pero hay que ser el primero. Hay que adelantarse. Si no ganamos la iniciativa y como asociaciones no trabajamos en un gran argumentario y en mucha pedagogía, pues vamos a tener un problema. Y luego, para terminar, hay un aspecto fundamental, las plantas nuevas, las plantas existentes. Estas tienen que ser nuestra punta de lanza. Hagamos mucha pedagogía con las plantas nuevas que son el ejemplo. Porque en muchas ocasiones se nos está atacando al mundo del biogás agroindustrial y al mundo del biometano y se nos están comparando con plantas de residuos que no eran ni biometanos, ni biogases, ni eran lo mismo. Y se nos están acusando de problemas de olores, porque sí, claro, también era una planta de residuos, pero tecnológicamente o no tenía nada que ver o ciertamente las prácticas distaban muchos de estar entre las mejores prácticas disponibles. Luego ahora, eso sí que es una responsabilidad del sector. Estas plantas nuevas que están entrando ahora, la primera oleada de plantas, que sean impecables y que tengamos la generosidad en el sector para que se empleen como referencia para ayudarnos a todos. Muy importante, Javier, si me permites, elaborar una estrategia de comunicación desde el sector. O sea, las asociaciones que estáis constituidas, todos los que representan al sector, hay que hacer una estrategia de comunicación y, desde luego, mensaje que aparezca en cualquier red social que sea falso, directamente atacarlo, pero hay que tener gente pendiente de ello. O sea, no puede ser que dejemos a las redes sociales correr. Hay que estar pendiente de ellos. Si no estamos pendientes de ellos, van a correr. Entonces hay que atacarlos desde el primer momento y contrarrestarlos del todo. Y no subestimar a nadie, porque, vamos, los grupos ecologistas saben muy bien cómo lo hacen y saben muy bien cuáles son sus objetivos. O sea, que no se pueden subestimar. En populismo y demagogia nos van a ganar siempre. Ya. Y son armas fáciles de emplear. Sí, pero lo que hay que hacer es poner argumentos técnicos encima de la mesa y todo esto transmitido con un lenguaje muy sencillo. Porque no puede ser que vayamos técnicos allí a contar una cosa, sino tiene que ser alguien muy sencillo y con palabras muy sencillas que expliquen las cosas. Lo que está claro es que estoy de acuerdo, los proyectos que se pongan en marcha tienen que ser impolutos y pueden servir de referencia para llevar a gente de esos municipios que se oponen
para montarles en un autobús y llevarles a ver lo que es una instalación, que se vea lo que es una instalación, que palpen lo que hay allí, que no se crean todos los bulos que les cuentan. Pero realmente es una labor de tiempo y estoy absolutamente de acuerdo con Luis que hoy por hoy es un problema muy grave el que tenemos, muy grave, que puede retrasar el desarrollo de este sector de una forma importante si no somos capaces de llegar a esas zonas, a esas poblaciones y convencerles de que tenemos unos proyectos viables, sostenibles, ecológicamente impolutos, como digo, ¿no? Algo tendremos que hacer en esa línea, sin duda. Si me permites. Sí. Yo creo que también es muy importante en el tema de la visión social, junto a la crítica a la visión social, la credibilidad de los proyectos. Porque aparte del rigor, de la técnica, etcétera, etcétera, también la sociedad pide a este tipo de proyectos un compromiso con el territorio. Este compromiso con el territorio implica, pues, probablemente una voluntad de que esta empresa promotora que invierte en el territorio esté en el territorio a largo plazo y, por tanto, que haya un compromiso que suponga una implicación de la población y una implicación del promotor hacia el territorio. Yo eso lo veo absolutamente fundamental. Sí. Aparte del promotor como cooperativista, ganadero, como digamos, promotor, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es lo que nos hace una percepción social de que realmente hay un beneficio, un win-win, no solo económico, también social. Y permitidme en el tema ese del previo, que para mí es fundamental. No solo se trata de comunicación, se trata de inteligencia previa, porque la comunicación o plan de comunicación te lo puede hacer una agencia, pero no hablamos de esto. Yo entiendo que tenemos que hablar de algo mucho más profundo, que se dedique tiempo, que sea previo a la prevención de cualquier conflicto y que evite estos conflictos. Y eso significa dedicar, que los promotores desarrolladores dediquen tiempo a lo previo, a un mapeo, por ejemplo, un mapeo de entornos, de saber quién es quién, qué es qué, del recurso cómo existe, de la respuesta social, del tipo de oposición que pueda haber, etcétera, etcétera, porque puede haber una oposición de buena fe que incluso puede hacer alegaciones y pueden ser percibidas como positivas, o una oposición instrumentalizada ideológicamente, que evidentemente ahí no valen argumentos ni de cambio climático, ni de circularidad, ni de soberanía energética, evidentemente, porque estamos hablando de otra cosa, ¿no? Por tanto, mapear entornos con tres pilares fundamentales que son recurso, productores, cooperativas y personas, y eso con la voluntad de transformar estos problemas previamente en beneficios sociales y montar un discurso, un argumentario, digamos, que evidentemente sea impoluto y de máxima aceptación para todo el conjunto de la población. Bien, tenemos mucho por delante, con lo cual yo creo que vamos por terminada la mesa. Yo no sé si hay turno de preguntas. ¿Tenemos preguntas? Ahí estoy. Compañeros, ¿sí? Ahí. Muy bien, genial. Gracias. Tenemos unas cuantas preguntas que nos han ido llegando. Hay algunas que yo creo que son generales, aunque otras sí que van para algún ponente. Mira, Jordi, empezamos por ti. Nos preguntan, ¿qué se ha hecho para tener una buena acogida social a tantas plantas en funcionamiento en Europa? Ya hay centenares de ellas en Francia, en Dinamarca, etcétera. Bueno, aquí hay un tema cultural de años. Antes salía a relucir este tema, ¿no? Es decir, Europa está haciendo desde hace muchos años una determinada estrategia en biometano que ha tenido una repercusión a nivel europeo de los objetivos REPowerEU. Aquí vamos tarde y mal, como siempre, pero ha habido una cultura en algunos países, cada modelo tiene, digamos, una implantación territorial que se adecua a los objetivos de cada Estado, pero lo que es evidente es que hay una cultura diferente. Aquí la cultura del no está muy arraigada.
También es cierto que la Administración no ha ayudado, porque aquí con planes directos, con una política estratégica y con una vocación, digamos, de una voluntad política clara y una legislación de estímulo y de concienciación social, pues nos hubiésemos ahorrado muchos problemas. Y es verdad que a nivel europeo nos llevan muchos años de ventaja. Y aquí todavía estamos en esta incertidumbre donde la cultura del no, basada en bulos o simplemente pues, en temas que son fácilmente demagógicos o populistas, pues tienen una respuesta diferente a la que tienen otros estados europeos. Es un tema cultural, creo, y un tema también de voluntad política y de compromiso, ¿no?, del Gobierno con el proyecto. Exacto. En este sentido nos llega otra pregunta, yo creo que general para todos, que nos dice, ¿creéis necesario un equipo de educación científica para hacer divulgación desde los centros educativos? Que puede relacionarse con esa cultura, ¿no? Yo creo que todo suma. Totalmente. Es una parte más del plan de comunicación que decíamos. A ver, está claro que todas estas cuestiones de la comunicación tenemos que dejarlas en manos de profesionales de la comunicación. Efectivamente. Y esta es una herramienta muy interesante. Desde los centros educativos, claro, divulgación con programas específicos para estudiantes. Nos hacen otra pregunta, Joan, en este caso te la envían a ti. Dice, en el informe reciente de Sedigas se apuesta firmemente por los cultivos energéticos como una de las materias primas más relevantes para la generación de biogás. ¿Existe regulación al respecto de estos cultivos y su rotación? Permíteme aclarar que no apostamos por los cultivos energéticos en el informe de Sedigas. Queda claro. Por lo tanto, lo primero es no. Y otra cuestión distinta es, de la misma forma que la Comisión Europea, y esta mañana Eva lo comentaba en su análisis del potencial del biometano, otra cuestión es el tema de que más allá de los residuos orgánicos, el tema de los cultivos de rotación. Pero es una cuestión totalmente distinta porque obviamente tenemos clarísimo que el desarrollo del potencial va primero por residuos orgánicos y en cualquier caso no va por una opción que compita con lo que es un suelo para usos alimentarios. Por lo tanto, permíteme una moción a la mayor. Perfecto. Y no... Yo creo que aquí ninguna asociación estamos hablando de cultivos energéticos. Perfecto, queda claro. Y una última que también va dirigida a Jordi, pero que yo creo que se puede contestar en general por cualquier ponente. ¿Habéis pensado en invitar asociaciones ecologistas al Congreso para debatir los efectos negativos o positivos? Yo creo que la vamos a hacer todas estas, porque yo al Congreso no he invitado a nadie, tampoco me han invitado a mí ni a nosotros, ¿no? Lo cierto es que sí que estamos a nivel de Cataluña, sí que estamos en comisiones del Parlamento de Cataluña, donde aparte de esta, digamos, presencia institucional que nos llaman para, digamos, expresar nuestra visión, nuestra opinión sobre temas concretos, coincidimos en algunas ocasiones con determinadas agrupaciones que quizás no estén tan a favor del biometano, del biogás, ¿no? Claro. Nosotros no hemos promovido nada, nosotros somos, para entendernos, administración institucional, o sociedad civil, o digamos que nosotros somos aquellas entidades privadas que tienen algo que aportar. Entonces, desde esta perspectiva, cuando nos llaman, vamos. Lo que también hacemos nosotros es colaborar con nuestras empresas y entidades en que el proyecto de bioenergía global pues, se tenga en cuenta a nivel legislativo y a nivel, digamos, institucional, ¿no? Pero no hemos planteado en ese sentido ninguna petición al Congreso. Perfecto. Nosotros tampoco hemos sido invitados nunca a ninguna jornada de esas que se hacen en los municipios de las coordinadoras contra estas instalaciones para que expliquemos nuestro punto de vista y contemos nuestros planteamientos. Nuestro Congreso está abierto. Claro. Cuando pedimos la asistencia, el envío de ponencias y demás, estamos abiertos a que se nos envíe todo tipo de ponencias, todo tipo de participaciones y sin ninguna duda estaremos encantados. Lo digo aquí, no sé si hay alguien relacionado con ese mundo, pero estamos abiertos a sentarnos en el momento que quieran. Es muy difícil. Genial, me imagino. Es muy difícil. Pues listo, mira, tenemos otra, acaba de entrar para Luis. Ya acabamos con esta.
Luis, Esa será la fastidiada, va a ser esta. La que esta va a ser ahora. la chunga. No, dicen, ¿cómo realizan la comunicación a la población en otros países para que no haya rechazo social? Muy ligada con la que decíamos antes, ¿no? Sí, además es muy buena pregunta porque en el pasado, en otros países también ha habido contestación social. Y también, lo cual también es un cierto punto de esperanza para la situación que tenemos en España. Yo recuerdo en proyectos que participé en mi vida profesional en Holanda o en Alemania de haber vivido algunas componentes de contestación social. Sí que es cierto que se acabó recurriendo, en todos los casos que yo conocí, a profesionales de la comunicación para intentar llegar a ellos. Incluso uno de los proyectos realmente la contestación social vino después de que nos hubiéramos adelantado a la hora de comunicar. Es decir, lo que estábamos comentando, gente profesional, pero ¿qué ha sido lo más importante a la hora de bajar ese suflé de la contestación social? El que la población se dé cuenta de que las plantas de biometano existentes no están causando problemas en el entorno y que la mayor parte de plantas se están gestionando de una forma correcta. Entonces, ahora ciertamente tenemos el trabajo duro delante nuestro y tenemos que trabajar muchísimo, pero nuestros mejores aliados van a ser nuestros mejores ejemplos. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los participantes de esta mesa redonda y continuamos con nuestro congreso. Muchísimas gracias. Un aplauso.